Y ya estamos. Buenas tardes, por fin. Disculpe la demora por las ajustes técnicos que había que llevar a cabo. Pues bueno, estamos en la sesión, realmente es en la segunda sesión del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de este segundo semestre, digo, del semestre 2026-1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y realmente es la primera sesión formalmente ya académica del seminario, porque estuvimos de congreso y luego tuvimos la sesión de instalación y apertura. Entonces hoy tenemos el gusto de iniciar con una conferencia que nos va a dictar Saraí Serrano Soriano, Saraí Soriano, quien viene de la Universidad de León, está haciendo una estancia de investigación aquí en la facultad y pues tengo el gusto de presentarla. Voy a leer una muy breve semblanza. eh, Dice, estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y la maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Veracruzana. Más tarde cursó los estudios de máster en Literatura Española y estudios literarios en relación con las artes en la Universidad de Valladolid. Actualmente es personal investigador en formación en la Universidad de León, donde también realiza los estudios de doctorado en mundo hispánico, raíces, desarrollo y proyección. Pues muchas gracias, Saraí Soriano Ruiz. Bienvenida al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca y pues vamos a escuchar tu conferencia cuyo título es, ahora te digo, Ahí se ve el PowerPoint. aquí se va a ver ahora. Vamos a compartir un PowerPoint para que lo puedan ver aquí y en línea. La evolución y el declive de Urganda en el Amadís de Grecia. Bien, bienvenida, Saraí. ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí. Sí, Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Estoy encantada de abrir el seminario de estudios sobre literatura caballeresca y espero seguir en las siguientes sesiones, aunque sea conectándome a distancia, no importa que trasnoche un poco allá. Aprovechando que la siguiente sesión y las siguientes sesiones van a trabajar y vamos a estar leyendo el Amadís de Grecia, pues quise hacer mi conferencia, mi charla sobre la evolución y el declive de Urganda, ver cómo evoluciona y bueno, ahora les voy a contar más. Bueno, pues simplemente a manera de muy brevísima, brevísimo resumen, vamos a ver pues que Urganda es una consejera, maga, protectora y profetisa. Esto es un mini resumen de lo que hablé en la charla del Congreso, por si alguien no estuvo conectado, para estar en contexto, porque esto va a ser como una continuación de eso, ¿no? Pues bueno. Sabemos que Urganda es una maga que proviene de la tradición artúrica y que además es una maga que bebe de diferentes personajes de esta tradición, ¿no? Entonces tenemos que de personajes como Merlín, Morgana y la Dama del Lago, pues va a obtener diferentes cualidades, ¿no? Para la conformación del personaje. De Merlín, pues comparte las características con él de ser una maga que además también es profeta, de ser una maga que puede cambiar de forma, que puede cambiar de aspecto y que también puede cambiar de entorno, ¿no? Y que juega un poco ahí en ese es un poco intermediaria, ¿no? Acepto a los que están en la sala de espera. sí. Tú sí, sí. Pues es un poco intermediaria entre lo mágico y el mundo real y el mundo físico. En cambio de Morgana y de la Dama del Lago comparte con ellas otras cualidades como son pues el, por ejemplo, utilizar sus cualidades femeninas de mujer para manipular a los hombres cuando es necesario. También el hecho de que se trata de una maga que a pesar de que en algunas ocasiones se le llama hada, sí se deja muy claro que gran parte de su poder proviene de las cosas que ella aprende, ¿no? Morgana y la Dama del Lago en el Baladro del Sabio Merlín, pues aprenden de Merlín precisamente.
Y en cambio, Urganda va a tener también un mentor que en este caso va a ser Alquife, su marido, ¿no? La diferencia entre Morgana, la Dama del Lago, y Urganda, pues radicaría en que Urganda es un poco más agradecida con su maestro, en todo momento se habla de que lo admira, se habla de que incluso Alquife es superior a ella en conocimientos, y en cambio Morgana y la Dama del Lago se menciona que llegan a superar a Merlín. Se trata además de un personaje móvil, ¿no? Que tiene permitido moverse entre diferentes escenarios. Lo mismo se le puede encontrar en su castillo que en la Ínsula Firme, que en medio del bosque o en medio de una batalla, ¿no? No está ligada o no está anclada a un solo entorno, que es una característica que no comparten otros personajes que en general están como siempre en el mismo lugar, ¿no? En el caso de Urganda, muchas de sus aventuras se desarrollan en la Ínsula Firme, que va a ser como su lugar de arraigo y su lugar donde van a realizarse sus hazañas más importantes. La cumbre de su poder, de acuerdo a lo que yo considero, está en los 5 primeros libros del ciclo, que serían pues los del Amadís y las Sergas de Esplandián. Sus enemigos más conocidos van a ser Arcalaus y Melía, la infanta Melía, y vamos a ver cómo ahora en el Amadís de Grecia pues tiene a una enemiga que ya empezaba a perfilarse como esa enemiga desde los libros anteriores, pero ahora es bastante evidente que incluso después va a superar a Urganda en poder y en conocimientos. Em, lo que me interesa entonces ahora es ver cómo evoluciona esta figura de Urganda en el Amadís de Grecia y cómo se nos va preparando para su posterior declive y muerte en la siguiente. Bueno, las primeras apariciones y continuidad del motivo profético. Eh, Una cosa que me llamó mucho la atención es que en este libro de la Amadís de Grecia, el autor intenta hacer como un relato circular que comparte como una memoria intertextual con los primeros libros del ciclo. ¿A qué me refiero? A que las primeras apariciones de Urganda comparten algunas características con las primeras apariciones de Urganda en el primer libro del ciclo. Ahora vamos a ver que Urganda en el primer libro del ciclo, en el capítulo 2, cuando aparece por primera vez, aparece montada en su caballo, ¿no? Y se menciona que Gandales está admirado de ver cómo, aunque en apariencia es muy anciana, todavía se puede mantener en su caballo, ¿no? Encima de su caballo. Y ahora vamos a ver cómo vuelve a aparecer esta imagen en el Amadís de Grecia, la primera aparición de Urganda, que ahora ya también está acompañada de Alquife, es de nuevo en el Palafrén, ¿no? La diferencia ahora, a pesar de que es un relato compartido, es que Urganda ahora aparece en todo momento con Alquife. Los dos aparecen ya ancianos, ¿no? Unidos en matrimonio, y ahora se nos van a presentar como una conciencia doble, ¿no? O sea, como cuando tenemos pareja que empezamos a hablar todo en plural y decimos, pues estamos viendo una serie. Nos estuvimos pensando en ir a Cuernavaca, ¿no? Nos gusta mucho el mole. Pues así, ahora vamos a ver que Urganda, todo el tiempo, cuando hablan Urganda o habla Alquife, hablan como en plural, ¿no? Que es algo muy, muy llamativo. El relato, eso, circular en el Palafrén. Hay una resignificación, por lo tanto, de estos pasajes ocurridos anteriormente y esta memoria intertextual. Entonces, vamos a ver, ¿cómo no? Ah, ahí. Entonces, este es el fragmento de la primera aparición de Urano en el capítulo 2 y dice, cuando se le aparece a Gandales, y dice, y él que la vio doncella de primero, que a su parecer no pasaba de 18 años, viola tan vieja y tan laza que se maravilló cómo en el palafrén se podía tener y comenzóse a santiguar de aquella maravilla. Cuando ella sí lo vio, metió mano a una bucheta que en el regazo traía y poniendo la mano por sí, tornó como de primero, ¿no? Ahí tenemos a Gandales con Urganda y la poción que saca de la bucheta y cómo se está transformando de joven a vieja. Em,
Ahí, no lo puedo pasar. Sí, y esta es la aparición en el capítulo 8 de El Amadís de Grecia, ¿no? En esta ocasión se le aparece Urganda al caballero de la ardiente espada, posteriormente Amadís de Grecia, y de nuevo se resalta esta admiración, ¿no? Del caballero por ver a Urganda y al Quife. Dice, vio venir por el camino una dueña encima de un palafrén y un escudero con ella en un caballo que llegando de cerca conoció que su escudero Ineril era. Fue muy maravillado. La dueña, que apenas parecía poderse tener en el palafrén según su vejez, a él llegados ella dicho, Caballero, ¿sabéisme dar nuevas de un viejo que adelante va? Digos, dueña, dicho él, que deseo saber de él tanto como vos, más lo desearíades si lo supiérades bien, dicho ella. Y con esto dio el agote a su palafrén y fuese camino adelante. El caballero quedó tan maravillado como la vieja como del viejo, y más de su escudero Ineril, el cual se apeó y le besó las manos con mucha alegría y le preguntó cómo había ido su venida, cómo había sido su venida. Sabed, señor, dijo él, que saliendo yo a la floresta de la forma por Mosbes, me fue mandado aquella vieja de allí, ya ayer tarde vino a mí y me dijo de vuestra parte que fuese con ella donde nos atendíades. Y así somos venidos aquí. Y en el camino me dijo que estaríades con un viejo, su marido, que os estaría diciendo cosas que fuesedes muy maravillosas. Y así mismo me dijo que se llamaba Urganda y el viejo que con vos estaba era su marido, llamado Alquife. A ver si la se pasa, ¿no? Bueno, hay una imagen de ellos. Bueno, un poco volviendo a lo de atrás, ¿no? Y al relato circular. Va a haber otros momentos en los que se retoma esta primera narración de la Amadís de Gaula, y en este caso son el hecho de la primera profecía y la primera advertencia que hace Urganda, ¿no? Las primeras profecías que hace en el Amadís de Gaula son fatídicas, y en este caso la primera profecía que hace también es fatídica, ¿no? Cacho Blecua decía que había como dos tipos de profecías que hacía Urganda, que unas eran las generales, otras eran las particulares, y él decía que las generales pues hablan de cualidades que tiene algún personaje, y las particulares lo que hacían era como hablar sobre una situación que iba a ser muy difícil de sobrellevar y de sacar adelante, ¿no? En este caso, los dos casos son profecías fatídicas. Esta es, sábete, rey Perión, que cuando tu pérdida cobrares, perderá el señorío de Irlanda su flor. Esta profecía la hace también en el segundo capítulo de la Amadís de Gaula, y apenas en esa misma página, un poco más adelante, se encuentra con Gandales y dice, ay, Gandales, si supiesen muchos altos hombres lo que yo ahora cortarte en la cabeza. ¿Por qué? Dijo él, porque tú guardas la su muerte, ¿no? Y unas páginas más adelante hace también una advertencia que dice, parécete que me hallarías aunque me buscases, pues yo te digo que no me tomes por ello afán, que si todos los del mundo me demandasen, no me hallarían si yo no quisiese, ¿no? Hace este énfasis de que solamente se le puede encontrar en caso de que ella esté dispuesta a ello, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que ya en el Amadís de Grecia, a pesar de que hace esta misma advertencia y ahora la hace en nombre de ella y de su marido, ¿no? Se habla por los dos. Más adelante sí que la encuentra, Cirfea, ¿no? Y la agarra un poco desprevenida, incluso cuando la hechiza. Entonces aquí tenemos la profecía que hace en el capítulo 24 al caballero de la ardiente espada, donde le anuncia su muerte, que va a suceder unos capítulos más adelante, ¿no? Y dice, yo, Urganda la desconocida, hago a ti saber, el caballero de la ardiente espada, que por librar de tu prisión, tú has de ser metido en la más grave y cruel que nunca caballero jamás fue puesto. Y más te hago saber a ti, que tanto piensas que vales, que no pasará mucho tiempo que tu cuerpo y corazón serán atravesados y rasgados con aquella cruel y aguda espada por quien tu casa fue libre, que ha de ser de ti sacada por quien te dará la más cruda y amarga muerte, que nunca caballero por otra parte, por otra tal pase ni pasará, ¿no? Y luego, más adelante dice, porque yo te digo que yo fui la que te di el escudo en la Gran Bretaña y habiendo piedad de tu juventud lo hice pidiéndote el don que te pedí, que fue cansa de estorbar tu muerte. Esto hice yo porque te precio y por quien tú eres y por cierta ayuda que de ti tengo de haber en un peligro, ¿no? O sea, le dice, lo hago porque te aprecio mucho, pero también porque más adelante voy a necesitar de tu ayuda. Y le dice,
Solo te digo que no dejes tu vía por alguna cosa y así te encomiendo aquel cuyo serás y eres, ¿no? A ver. Y más adelante, que aquí creo que no lo puse, donde menciona que, sí, aquí está, dice, y no te fatigues con mis razones, que yo te digo que nada faltará de lo que dicho tengo, y no cures más de me buscar a mí ni a mi marido, porque en vano será sin nuestra voluntad, ¿no? Se retoma, pero esta vez en esta conciencia compartida. Aquí puse una cosa que me llamó la atención, que es que el encantamiento que hace Sirfea durante todo el libro, que lo repite en 3 ocasiones, se convierte casi en un motivo, ¿no? Que es el hecho de que cuando hay algún personaje que le estorba de alguna manera, hace un encantamiento en donde se le atraviesa el corazón con una espada, la persona parece que está muerta, ¿no? Pero en realidad está hechizada y después va a aparecer alguna persona, en una ocasión es Lucela y en las otras 2 ocasiones es el caballero de la ardiente espada, cuando están en un peligro combatiendo contra alguna persona y necesitan sacar algún arma para combatir, lo que tienen más a la mano es el arma con la que está hechizada la persona que hechizó Sirfea, ¿no? Y sacando el arma es que se rompe el hechizo, ¿no? Pero solamente se rompe cuando sacan la espada en un caso de defensa propia, ¿no? De necesidad. La primera vez que vemos este motivo, pues es cuando Amadís de Grecia es salvado por Lucela, ¿no? En el capítulo 29, Amadís está tendido, hechizado por Sirfea. Lucela ve allí a su amado como muerto, está aterrada, pero al mismo tiempo viene un león detrás de ella y entonces para defenderse agarra lo primero que ve, saca la espada y dice que el caballero despierta como si nada, como si hubiera estado en un sueño, ¿no? La segunda vez que vemos esto es en el encantamiento de Urganda, que pasa gran parte, como veremos después, gran parte del libro 2 hechizada. Y de nuevo, Sirfea hechiza a Urganda porque sabe que Urganda va a llevar unas razones a la corte donde se van a dar cuenta de las intenciones de Zair, ¿no? Y entonces, para evitar que llegue con el chisme, pues la hechiza, llegan por ella 4 caballeros, se la llevan, la hechizan y después Amadís de Grecia en un momento de necesidad también saca la espada de su corazón y la desencanta, que ahora lo veremos más a detalle. Y la tercera vez que aparece es en el episodio de la isla despoblada, donde Amadís de Grecia se encuentra con la reina Briseña, que igualmente está encantada por Sirfea porque se enojó por ella, porque mandó a matar a un caballero, ¿no? Aparece ahí el caballero descabezado a sus pies, Briseña con la espada en medio. Amadís de Grecia se queda contemplando la escena aterrorizado. Al mismo tiempo le están viniendo otros caballeros y lo único que tiene es la espada que está allí, ¿no? Entonces la saca y se rompe el hechizo de Briseña. Bueno, este episodio me pareció precioso en cuanto a imagen que podemos hacernos en la cabeza, pero también profundamente simbólico, que es el escenario de la isla de Árgenes y la Galería de los Magos, ¿no? En el capítulo 29 aparece la presentación de los grandes sabios y magas del ciclo amadisiano en el castillo de Cirfea, y aparece este castillo con los pilares de cristal, ¿no? Urganda aparece junto a Medea, Melía, la doncella encantadora. Aquí puse unas imágenes para ilustrar, ¿no? Aparece junto a Polidón y aparece ahí junto a Cirfea. Saqué varias y algunas están mejor que otras. Las hiciste tú, con la Pero sí, sí, al- al- eh, a veces no obedece mucho, pero otras veces sí hace cosas bonitas. Entonces están allí en el castillo de Cirfea y dice que aparecen 7 pilares. En cada pilar está uno de los grandes magos, ¿no? Parece casi una galería de arte. Con una mano tienen sostenido un rótulo donde aparece su nombre y con la otra mano están señalando pinturas donde están retratadas sus principales hazañas, ¿no? Que han protagonizado. Entonces me pareció precioso.
Pero lo interesante de aquí es el acomodo. Vemos que primero está Apolidón, luego está Alquife, inmediatamente Medea, luego está Melía, luego aquí en medio iría la doncella encantadora, que en esta imagen no la puso, pero en la otra sí. Luego aparece Urganda y aquí al final aparece la reina Cirfea. Y esto em, es bastante simbólico, como ahora vamos a ver. En el rótulo de Urganda dice Urganda, sabia grandísima, ¿no? Entonces, hasta cierto punto hay un reconocimiento de la maga, pero ya casi en una clave museográfica, ¿no? Ya casi es un fósil Urganda, ¿no? Aparece allí y nos aparece casi, casi como una reliquia del pasado, ¿no? Les decía que lo importante es el acomodo porque aparece ya como Cirfea, su continuadora, ¿no? Aparecen en orden y Cirfea, que es la última que se menciona, aparece como la heredera de todo ese saber, ¿no? Por lo cual el pasaje en esta galería para mí cumple también una función narrativa, ¿no? Porque aparecen los roles pues en jerarquías mágicas, ¿no? Urganda ocupa sí un lugar importante, pero Cirfea ya se perfila como una heredera y renovadora del poder mágico. Urganda aquí ya es como parte del pasado, ¿no? Junto con los otros magos que van haciéndose ancianos y otros ya han muerto. Y Cirfea, en cambio, se proyecta como una reina joven y conocedora de toda la tradición de los magos anteriores. Y vamos a ver también cómo hay nuevos personajes que ya ocupan las funciones que antes hacía Urganda. Ahora les voy a mostrar unos pasajes donde habla Alquifa y también otros donde está Cirfea, ¿no? Antes un paréntesis es para decir también que Cirfea es también aprendiz de Melía y también se le muestra como una maga agradecida con el legado de su hermano Sarsafiel, ¿no? Se menciona que Cirfea cuando era niña como que demostró tener habilidades, ¿no? O facilidad para las artes mágicas. Su hermano Sarsafiel la envía a estudiar a la cueva de la infanta Melía y allí aprende de ella todos sus conocimientos, por lo cual se repite de nuevo también este mismo patrón relacionado con la tradición artúrica, donde aparece una maga que tiene un mentor, ¿no? Lo llamativo aquí es que mientras que, por ejemplo, del baladro del sabio Merlín, ¿no? Que Morgaína y la Dama del Lago tienen un mentor hombre. Urganda también tiene un mentor hombre, ¿no? Que es Alquife. Y en este caso, Cirfea tiene una mentora, es mujer, que es Melía, la infanta Melía. Y bueno, luego también está este homenaje a Sarsafiel, ¿no? Que le hace también en su mismo castillo como una estatua, ¿no? Conmemorativa, porque lo mataron, ¿no? Entonces aquí, bueno, está este fragmento de esta imagen es de Sarsafiel, soldán de Babilonia, que sobre Constantinopla yendo en favor del rey Armato de Persia, fue muerto por mano del rey Amadís, de un golpe como el que en la cabeza de su imagen tiene, y en ella están encerrados sus polvos, ¿no? Y los reyes que alrededor tiene dan a entender 37 reyes, sus vasallos, que consigo al cerco llevó, que todos murieron así como él, peleando como esforzados caballeros, ¿no? Y lo pone allí Cirfea, ¿no? Entonces, es llamativo cómo hace como una colección de museo de todo el legado mágico que la precede tanto de sangre como también en cuanto a conocimientos. Vemos también otro personaje importante y llamativo que va ocupando cada vez más las funciones de Urganda, Alquifa, ¿no? Como esta vez es la vocera de Urganda y la portadora de noticias. Aquí hay un pasaje de cuando aparece Alquifa, dice, y allí llegados, estando mirando la mar, vieron venir una nao muy hermosa, grande y bien labrada, que a ellos con grande andar venían. Ellos la estuvieron mirando, no pensando quién podía venir en ella. Y este pasaje es similar a las apariciones de Urganda en el Amadís o en las Ergas de Esplandián también, cuando se habla de que Urganda llega también en una nave engalanada, no saben quién es, ¿no? Porque es una nave muy rica y allí viene Urganda en general a dar un mensaje, ¿no? Aquí también Alquifa, pero ya Alquifa como heredera del legado de sus padres, ¿no? Eh,
Y entonces, ¿cuál es como ahora la función de Urganda, ¿no? Pues en este libro, sus apariciones son más espectaculares que estructurantes, ¿no? Es como más un espectáculo todo lo que se muestra de ella, ¿no? En el libro 2, el episodio de la serpiente, que es el más significativo, cuando Urganda se transforma en monstruo para impresionar. Sin embargo, el efecto final que queda es más cómico que profético, ¿no? Como ahora veremos. Por lo tanto, vemos que la magia de Urganda ya se teatraliza, ya no tiene, como les decía, un peso estructural, sino que ya es más ornamental. Aquí está este pasaje que me encanta. eh, y es de mis favoritos. Dice, ya que acababan de comer, estando todos con gran solaz, oyeron gran vuelta y voces en la ciudad, y no tardó mucho que antes que ellos pudiesen saber qué fuese, cuando por la sala dando grandes gritos, muchos entraron. Y tras los que venían huyendo, entró una serpiente, la más fiera y espantosa que nunca se vio, porque de sus ojos salían dos llamas. Al parecer hacía tan gran ruido, con sus fuertes silbos y alas batiéndose por todas partes, que la gran sala hacía temer. Todos cuantos en la sala estaban andaban con gran estruendo y temor, buscando por dónde salir. Las infantas y princesas se abrazaron como sin sentido de espanto, y la emperatriz con el emperador. Lisuarte y Perión, como la sierpe vieron derrocados los mantos de sus brazos, en los brazos, por todas partes la fueron a cometer. Mas ella les daba con su cola tan a salvo tales golpes que sin la poder herir los derrocaba muchas veces en tierra y no les daba lugar a levantar cuando ya los tornaba a derribar. De esta suerte andaban todos con ella sin la poder herir. La batalla era muy mirada por los que en la sala estaban, aunque con gran temor muchos de los que allí estaban quisieran huir, mas no era en su mano poderse mover. Lisuarte, viendo que no podía herirla y que ella no hacía sino derribarlo en tierra, con gran saña de sí mismo, se juntó tan presto con ella que la sierpe no le pudo dar con la cola y él le fue a dar con su espada por medio de ambas orejas, las cuales más que de dos adargas tenía, pensándole hacer la cabeza dos partes, mas como la mano algo sintióse en ella dar tal golpe, como que con palo le diese, que la espada le salió de la mano. Y como esto fue hecho, la serpiente se tornó una dueña vieja con unos tocados largos y un cordón en la mano vestida de paños negros, la cual le dijo: ¿Qué es eso, caballero? Teneos un poco. ¿Ansí queréis ofender las mujeres tan vuestras servidoras como yo? Luego de todos fue conocida que sabed que era Urganda, que siempre acostumbraba a venir con tales maneras de espanto, como ya otras veces en esta gran historia habéis oído. Todos quedaron con gran risa y placer de ver el engaño que les había hecho, ¿no? Y esto, bueno, aquí está la imagen de Urganda corriendo detrás de la corte, contrasta mucho con el rapto de Urganda que aparece apenas unos capítulos más adelante, ¿no? Hay otro espectáculo que organiza Cirfea, pero esta vez es para raptar a Urganda, llevársela y hechizarla, ¿no? Eh, y es contrastante cómo Urganda, aunque tiene conocimiento de lo que va a ocurrir al final, no puede hacer nada para evitarlo, ¿no? Como lo dijo en su profecía al inicio, ¿no? Que prestaba ayuda al caballero de la ardiente espada, pero sabía que después iba a necesitar ella también ayuda. Dice, ya que de día fue, vieron el humo todo ser deshecho. Si se fijan, también hay lo mismo humo, fuego, que es algo muy de Cirfea, y quedar en su lugar una gran llama de fuego muy clara que grandes días duró, y en el medio de ella cuatro pilares de mármol, entre los cuales estaba una silla que toda parecía de brasa. En ella estaba sentada aquella gran sabidora Urganda, la cual para en aquello su saber no le valió, ¿no? O sea, nos lo mencionan. Aquí vemos como la maga que antes era poderosa ahora se convierte en víctima, está encantada, traspasada por la espada de Lisuarte y sometida a Cirfea, ¿no? Entonces pasa de protagonista mágica a el objeto de magia de otros. Bueno, esto me llama mucho la atención también, que es que antes de que aparezca, antes de que se lleven a Urganda y la hechicen, aparece Cirfea vestida de negro, con unos paños negros, también se menciona, y la diferencia con Urganda, que Urganda en este libro se le menciona también tal cual, aparece con paños negros, pero vieja, y Cirfea aparece con paños negros, pero joven, ¿no? Y acompañada de dos ancianos, que es también bastante contrastante, cuando le pide la espada
a Lisuarte para hechizarla. Dice, pues estando todos así en la forma que oí, se entró en la sala una dueña saz hermosa, vestida toda de negro. En la cabeza traía corona de reina. Traíanla por los brazos dos caballeros armados de todas armas, salvo las cabezas, las cuales tan canas tenían como la nieve, ¿no? Que contrasta con la forma en la que aparece Urganda cuando se rompe el hechizo de la serpiente. Dice, la serpiente se tornó una dueña vieja con unos tocados largos y un cordón en la mano vestida de paños negros, ¿no? Entonces, de nuevo vemos este contraste y el relevo generacional entre las dos magas. Eh, en este encantamiento que es largo, ¿no? Pasan varios capítulos y Urganda sigue hechizada allí. Vemos cómo queda subordinada a otros magos, ¿no? Está, como les digo, hechizada durante buena parte del libro 2. En el capítulo 36 es bastante cómico cómo la corte observa su estatua, pero como un espectáculo y casi como una atracción turística más, ¿no? Como cuando vamos a ver qué sé yo, a Pompeya, ¿no? Que decimos, pobrecitas personas, pero después seguimos con nuestra vida. Algo así pasa con Urganda, dice, y como hubieron comido en unas finestras, salieron a ver el encantamiento de Urganda, que gran piedad puso en aquellos señores y señoras, de quien ella era muy amada, y todos rogaban a Dios que hubiese por bien de la sacar del trabajo y pena que ella padecía y parecía tener. Y después tornáronse a la gran sala, acordaron que se publicase por todo el imperio que de ahí a 2 meses habían de hacer las bodas de Lisuarte y Perión, ¿no? O sea, después la gente sale como un espectáculo a ver el encantamiento de Urganda, pero luego retoman sus vidas y continúan, ¿no? La pobre está ahí bastante tiempo. Luego después vemos como en el capítulo 62 hay una liberación accidental, ¿no? Porque se repite el motivo. Cuando Amadís de Grecia está a punto de enfrentarse a su padre, lo primero que tiene allí cerca es la espada de Urganda, la saca y es bastante oportuno porque justamente despierta a Urganda para revelar que son padre e hijo, ¿no? No obstante, esto no deja de ser pues una muestra de la pérdida de control de Urganda sobre su propia magia, ¿no? Y que la desencantan, pero casi por casualidad. Eh, Alquife aparece después de este episodio, hablando de nuevo por él y por Urganda, pero de nuevo Urganda ya cada vez su voz se va apagando, cada vez tiene menos protagonismo, ¿no? De hecho, es Alquife el que vamos a ver ahora que da la explicación de por qué Urganda se quedó encantada y por qué él no pudo hacer nada tampoco para ayudarla. Eh, Después también, más adelante, Sirfea va a dirigir las grandes hazañas mágicas, como en el capítulo 75 y 76, la conjuración del castillo y lo de la isla despoblada, que también protagoniza allí Amadís. Se produce, por tanto, pues el desplazamiento generacional. Bueno, esta es la profecía que hizo Alquife, que menciona Alquife que de hecho él no pudo hacer nada porque el pobre se quedó como tullido cuando Urganda se quedó encantada y aparece después para dar las gracias a la Amadís de Grecia y decirle que bueno, que al final Urganda ya había profetizado, ¿no? Cómo iba a estar allí hechizada, pero que bueno, que tampoco podía hacerse nada porque ya estaba marcado. Voy a leer simplemente el principio que dice, ¿veis aquí cuán clara queda la profecía que por Medea más de 2000 años antes que fuese se profetizó? Otra segunda fue la que mi amada mujer Urganda envió al caballero de la ardiente espada que ahora Amadís de Grecia se llama, la cual decía lo principal que de este caso ella toca, que su pecho sería rasgado con la cruel espada, la cual le daría por sacador tal pena que no fuese a ella igual, hasta aquel tiempo que estando a punto de se perder la causa de su primera salida, fuese restituida por su primero morador, ¿no? Pero de nuevo vemos que ya no es Urganda la que sale a hablar, ¿no? O es Alquife o Alquifa. Eh, Después vamos a ver ya hacia el libro, hacia el final del libro, la marginación final de Urganda y la muerte, ¿no? Y cómo Sirfea sigue liderando las nuevas hazañas que aparecen. Eh, Después de algunos capítulos en el libro 2, Sirfea se convierte al cristianismo y ya son todos amigos con Urganda y Alquife, ¿no?
y los invita a hacer un castillo donde va a encerrar a los reyes para que vivan para siempre y demás, ¿no? Pero de nuevo, la idea surge de ella y sabe que necesita de los otros dos sabios, pero casi, casi como para que estén supervisando cómo va todo, pero ella es la que lo protagoniza y quien tiene la idea, ¿no? De cómo va a ser. Lidera la misión eso de la Torre del Universo. Urganda y Alquife son solamente acompañantes. Y también vamos a ver esto en el epílogo en 6 coplas que aparece al final del libro, donde ya se nos anuncia la muerte de Urganda, que de alguna manera se nos venía ya anunciando durante todo este libro, ¿no? El destino de Urganda, por lo tanto, pues está sellado, ¿no? Y pasa de la figura central mágica en los primeros libros a una reliquia, ¿no? Por no decir, pues sí, una reliquia, digamos. Es víctima y casi una sombra de lo que fue, ¿no? Y bueno, su muerte pues ya simboliza el cierre de la era de la saga amadiciana. Bueno, esta es la profecía final que da Cirfea, que al ser una profecía tan importante, que en otras ocasiones era Urganda quien era la encargada, ¿no? De decir algo tan importante, en este caso es Cirfea quien anuncia qué es lo que va a ocurrir en la Torre del Universo, por qué se llevaron allí a los reyes, qué es lo que va a pasar después y de ahí en adelante con ellos, ¿no? Y esta profecía final cierra el libro, ¿no? Antes de que se nos empiecen después a relatar ya las hazañas de los hijos de los reyes, ¿no? Como a manera de epílogo, la profecía final la dice Cirfea, reina de Argenes o juzgadora de los inmortales espíritus, detenedora de los cursos celestes, mágica sobre todos los de su tiempo, y Alquife y Urganda, ¿no? Los menciona allí, sus grandes amigos y sabios en las artes de prestigios y encantamientos de los soberanos príncipes y merecedores del universal señorío, ¿no? Bueno, ahí se pone a explicarlo todo. Y bueno, ya a manera de conclusiones, vamos a tener que hay una evolución evidente de Urganda durante todo el libro. Aparece como sabia mágica y profética en los primeros 5 libros, pero en el Amadís de Grecia, en primer lugar, su aparición está siempre subordinada al quife, ¿no? Como una figura doble ya son, ¿no? Y además envejecidos deja en su lugar a nuevas figuras mágicas, como es Cirfea, y tiene ya a su portavoz, que es su hija Alquifa. Sus intervenciones en este libro, al menos, ya son más espectaculares o incluso aparecen como reliquias del pasado. Pierde autonomía cuando es encantada, luego el hecho de que también para todo está Alquife también ayudándola, ¿no? Y termina siendo desplazada por Cirfea. Por lo tanto, pues vemos como en esta parte del ciclo se nos muestra un desgaste de los personajes mágicos que venían siendo protagonistas durante todos los libros anteriores y hay una renovación en esta parte final del ciclo amadiciano del mundo caballeresco y de lo mágico. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Saraí Soriano, por esta conferencia urgandil tan interesante y tan sugerente. Bueno, ¿alguna pregunta, comentarios? Sí, yo tengo uno. ¿Por qué crees que se haya dado ese cambio de que Silfea tenga una maestra mujer y no un hombre? Sobre todo porque, o sea, ya había casos de pues mujeres enseñándose entre ellas magia, pero son sobre todo por cuestiones dinásticas, ¿no? Porque es un madre e hijo, ¿por qué crees que se dio en este caso? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que Melía es un personaje al margen, ¿no? Que rechazó su papel como infanta, se va de la corte y incluso en cierto momento intentan recuperarla, que se vuelva a acostumbrar a estar en la corte, pero no, ¿no? O sea, se volvió rebelde y no volvió al redil. Entonces, se convierte en un personaje al margen. Y en este caso, Sirfea también es un personaje al margen, pero en el sentido de la moral cristiana de la obra, ¿no? Porque Sirfea sí se convierte al cristianismo, pero hasta el final, ¿no? Y antes de eso,
es un personaje pagano prácticamente, ¿no? O sea, no sé si sería pagana la palabra, pero no es cristiana, ¿no? Entonces entiendo que tenían que buscar a un mentor que no estuviese en el mismo orden moral, ¿no? Que también representara de alguna forma la salida, ¿no? O esa marginación, y en este caso, pues la más adecuada pienso que era Melía, precisamente, ¿no? Urganda no podía ser porque era cristiano, ¿no? Alquife pues tampoco, ¿no? Merlín, no se habla de él y además en teoría también es cristiano, ¿no? Entonces no empataba, ¿no? Con el perfil de Cirfea. Entonces creo que por eso le buscaron a la infanta Melía. No sé, pero Gracias, Joy. Bueno, tenemos en línea, bueno, si alguien más por aquí. Allá tenemos a Carlos Rubio Pacho y Lucila Lobato. Carlos, Yo pensé que primero los que estaban en presencia, pues nadie se animó. porque nos quedamos a medias. Bueno, una cosa, es interesante la propuesta de Sarai, que bueno, AXA ya había hablado de las bodas de Urganda, de cómo se casa. Y creo que lo que se está logrando en las distintas etapas de la Madis es algo que creo que se podría llamar como la domesticación de lo mágico. ¿Por qué? Porque creo que en un principio, pensando sobre todo en el origen artúrico que muy posiblemente tengan tanto Arcalaus como la propia Urganda, son seres mágicos que no necesitan explicación, pero claro, al llegar a las manos de Rodríguez de Montalvo está esta idea como que lo mágico es algo extraño. Luego lo que hace Ya se paralizó. el flor. Estoy paralizado. Tenemos problemas con tu audio. Ah, este, bueno, decía que hay lo Nosotros sí que te oímos, ¿eh? En línea sí te oímos. sí, en línea sí, es el problema de la vida real. A ver, continúa, creo que ya se mejoró. sí, ya se escucha bien. ¿Ya? Ok, o sea, la idea de que a lo largo del 16 lo que va a haber es una idea de quitarle a lo maravilloso, su sentido maravilloso, y darle un poco de realismo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera también diríamos, Urganda podría haber sido eterna si aceptamos su condición mágica. Sin embargo, creo que también está actuando ya eh, Feliciano en este sentido de ir hacia, así como se renuevan las generaciones caballerescas, pues vamos a tener la necesidad de nuevos magos, que diríamos, el ser mágico en sí no tendría que ser. Y de aquí que incluso estás diciendo, Urganda es cristiana. Pues en realidad creo que es una preocupación que no existiría, pero ya para el 16 adelantado, sí, la idea de si es un ser mágico, ha de ser pecador, y entonces creo que también eso podría explicar un poco por qué Melía. Bueno, Melía sería una especie de fuera de la norma y que educa a Cirfea y ésta se va a volver cristiana, ¿no? O sea, se arrepiente, pero no va a negar la idea del saber. Y por otro lado, lo que medio escuché acerca de la idea de por qué ahora una educadora, pues porque yo creo que también en ese sentido, si uno piensa en las fuentes artúricas, es, según los textos, ya sea la Dama del Lago o Morgana, quien es enseñada por Merlín, ¿no? Ya más avanzado, pues la idea de que las mujeres están más cerca de lo tenebroso y lo oscuro, y bueno, Melía sería en ese sentido bastante, bastante buen ejemplo, ¿no? Ella ser una dama de corte se aleja por el saber maligno y claro, eso va a hacer que enseña a Cirfea, pero Cirfea se va a dar cuenta de su error y al menos se va a arrepentir, ¿no? Creo que es interesante ver cómo finalmente los personajes femeninos mágicos son los que están teniendo una suerte de transformación en manos de los distintos autores. Y bueno, creo que eso sería
todo de momento. Lucila Gracias, va a Carlos. estar en contra de todo lo que dije, casi la aseguro. Lucila Lobato, Ah, pero no quiere decir nada, Saraí, no sé si al quieras respecto de... comentarle. Sí, bueno, no sabía si primero Sí, me decían y luego al gracias. final les digo a todos. No sentí que había una pregunta concretamente, pero Sí, no, me parece, sí, o sea, muy interesante y también eh, evidente el hecho de que, o sea, los libros de caballerías, hasta eso mucho duraron en esa época sin que se les quemara definitivamente, ¿no? Ya en el Florizando, pues ya vemos que sí hay autores que no ven muy bien que en el entorno en el que están aparezcan ese tipo de magas. Y de hecho, lo que decías, ¿no? De que Urganda tiene que morir en cierto momento porque tendría que ser humana, no puede ser infinita como Dios, ¿no? Y de hecho, sí, el autor Rui Páez de Rivera, en el prólogo del Florizando, precisamente menciona algo así y dice... es mentira que Urganda haya encantado al rey Amadís para preservarlo por siempre, porque eterno solamente es Dios, ¿no? Y entonces desdice todo lo que dijo Urganda, diciendo por qué no puede ser, ¿no? No obstante, los otros escritores no lo toman tanto en cuenta y siguen con el ciclo, pero sí, ya matizando y dándole cada vez como toques más racionales, ¿no? El hecho de que tengan que aprender de libros de algún lado, ¿no? Que lo convierten casi en algo medio científico para la época, ¿no? Saberes que a lo mejor, no sé, por ejemplo, la curación con plantas, no es que sea magia, es que son médicos, ¿no? O que son sabios, conocedores de leyes del universo que al resto de los mortales les están negados, pero ellos como estudian mucho y tienen grandes bibliotecas y tienen profesores, ¿no? Pues pueden tener estos saberes mágicos, ¿no? Y de hecho nunca lo dejan tan claro como cuando Cirfea se va a estudiar con Melía, ¿no? Porque de hecho lo dicen así en el libro, ¿no? Que va allí a su cueva y aprende de sus libros y que está allí como aprendiz de maga durante un buen tiempo y luego se va a una isla a practicar ella solita para poner en práctica todo lo que ya obtuvo de Melía, ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante y muy eh, no sé, es que me parece de hecho bastante mágico ya el hecho de que hayan pensado en cómo darle una solución para no pasar por la censura inquisitorial, que ya para entonces era bastante fuerte. Sí, sí. gracias, Saraí y Lucila Lobato. Hola, gracias, Saraí. Muy interesante tu visión y tu forma de presentarnos a Uganda. A mí me gustaría saber un poco, independientemente del contexto, ¿no? Lo que hablas de la Inquisición, ¿cómo ves tú? ¿Por qué vamos a imaginarnos, vamos a hacer un pequeño análisis interpretativo? ¿Por qué crees que a Feliciano de Silva no le convenía tanto Uganda? ¿Por qué ese relevo generacional respecto, ya lo habían visto, ya lo habías comentado, ¿no? Número uno, pues el cristianismo. ¿No? Y vemos que Amadís de Grecia, en su momento el caballero de la ardiente espada, no es cristiano, ¿no? Después se convierte, pero ¿por qué crees tú que Feliciano decide terminar con Urganda, ¿no? Acabarla literal, ¿no? Y la va despedazando poco a poco. ¿Y por qué crees tú que pasó eso? ¿Por qué hacer ese relevo? Si también la pudo haber ido modificando como modificó a varios personajes, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver con precisamente lo que comentaba Carlos Rubio, de esa necesidad de darle coherencia vital, ¿no? Dentro de el espacio que estaban habitando en ese momento, ¿no? En la vida real. Porque, por ejemplo, Cirfea sí crea la Torre del Universo, se lleva allí a los reyes, ¿no? Van también Urganda y Alquife, pero se menciona que en el futuro todos estos reyes se van a ir desencantando poco a poco, ¿no?
No es que vayan a durar para siempre, ¿no? De hecho, se los lleva porque algunos ya los ve viejitos y dice como, bueno, es que a algunos de ustedes la muerte ya no les queda tan lejos, entonces esto simplemente va a ser como alargar un poco el tiempo en el que van a vivir felices, pero luego sí que se menciona que eventualmente se van a ir desencantando y por lo tanto pues entendemos que muriendo, ¿no? Y lo mismo yo creo que era algo casi inevitable que tenía que pasar también con Urganda y Alquife, ¿no? Y que bueno, además dejan también como este legado que es propio de la idea del matrimonio de aquella época, ¿no? Que tenían que concebir, pues bueno, está Alquifa, ¿no? Que no se habla tanto sobre si es mágica o no, ¿no? Pero al final está ahí como un descendiente y se pasa a lo que tendría que ocurrir naturalmente, ¿no? Que es que los hijos quedan, los padres mueren, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto que comentaba Carlos. Sí, pero al mismo tiempo creo que justo Feliciano va a jugar con las generaciones. Vamos a ver a Madrid todo el tiempo, aunque parece que ya se va a morir, va a seguir todavía Sí, dando guerra, ¿no? Es decir, el modelo caballeresco. Sigue siendo, Daniel Gutiérrez Trápaga ha analizado mucho eso de que ya se pierden las dimensiones de las generaciones porque todos compiten, todos sí, participan sí. entre ellos, ¿no? Entonces, por eso es interesante cómo y qué rasgos le da a Cirfea, ¿no? Que lo explicas tú muy bien, esa idea de los encantamientos que parece que se repiten, ¿no? Bueno, se repiten tanto que hasta parecen motivo. Entonces, esto es muy interesante. Muchas gracias. Oye, ¿tú eres de Jalapa? De un pueblo de cerca de Jalapa, De se llama, Coatepec. no, ¿Cómo? de, Naulinco. Ah, con razón. Es que yo también soy de Jalapa. ay, mira, Pero dije, ¿qué chistoso habla? ¿Qué se le habrá pegado en León o es tono de Veracruz? no, tono naulinqueño, Sí, sí. total, total, me sonaste a Jalapa clarísimamente, pero creí que ya te lo habían pegado. Bueno, perdón por este pequeño este, paréntesis geográfico. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gracias. Lucila. Creo que Joy tiene otra pregunta y luego Sharon. Ah, y Marimel. Sí, la de por qué sería que Feliciano de Silva, pues como que le dio un fin a Organda, pero yo creo que todo su proyecto caballeresco apunta justo a ir dejándolo de montar un poco atrás y Urganda como sea se volvió una figura como muy emblemática, ¿no? Justo no podía cambiarla, lo único que hizo y lo mencionas en tu artículo, sí, tú, es darle como un fin digno, ¿no? O sea, como que incluso antes de pensar en reutilizar Urganda, piensa en rescatarla de esta otra corriente que fue el arte de Juan Díaz y el otro, y más bien solo dejarla morir por la paz, pero de una forma menos degradante a la que le habían puesto antes, ¿no? Entonces, como lo que él intenta hacer todo el tiempo es innovar y justo estar integrando elementos nuevos como la comedia y así, yo creo que más bien fue más fácil para él dejar a Orgando de lado como el personaje que ya se había consagrado en el Amadís y seguir con otros, ¿no? Más bien el linaje ahí funciona bastante, pero de todos modos ni siquiera está Tifa como la que se queda esa batuta, ¿no? Justo como dices, se queda más su fe, y luego en el Florece pues vamos a tener a Merlina y a todas estas que también son muy interesantes, pero ya no cargan como con este peso histórico que sí tiene Holanda, ¿no? De eso pienso yo. No sé si me escuchaste, Lucila. Que sí se escuchó. Porque, pero aunque lo que, perdón, de lo que dices que incluso, aunque hay esto, de como esa dignificación de la degradación de Uganda, de todos modos están estos elementos cómicos, como señalaba Saraí, donde la tienen ahí como casi, como me recordó mucho no me acuerdo qué personaje es en Galaor de Iriart, que también tienen a una disecada. ¿Quién es? ¿Se acuerda alguien de esto? Y que van todos, también la contemplan. Tú, Daniel, ¿no te acuerdas de eso? La Bella Durmiente o algo así. Y entonces la tiene como disecada también, una cosa así, que también todos la van a ver, ¿no? Entonces, como que es pues ahí sí es degradante que la estén poniendo ahí a que la vean, ¿no? Porque está viva, ¿no? Casi mueve los ojos, ¿no?
No sé, pero bueno, es interesante, ¿no? Claro, sí. No sé si quieres comentar algo más de eso. O Eh, Sila. eh, yo creo que también intenta como guardar un poco de respeto, ¿no? Y honra la figura de García Rodríguez de Montalvo, retomando algunos de los episodios que él ya hizo, ¿no? Con Urganda, pero reformulándolos y dándole su propia coherencia dentro de la obra que él escribe, ¿no? Como los que mencioné allí, ¿no? Al final es como un homenaje al escritor que fundó el personaje, pero sí, o sea, me parece también muy interesante tu visión, ¿no? De decir, bueno, sí está esto que hizo García Rodríguez de Montalvo, pero también eh, está esto nuevo que yo voy a poner de ahora en adelante y no dejo de lado esto que tú hiciste, como hacen otros, ¿no? Como en Ruy Páez de Rivera, que directamente rechazan a estos personajes, ¿no? Pero sí lo voy a reformular y a darles un final digno. Ujú. Y ahí antes de darle a Maribel la palabra, que creo que es para completar esto, tenía una idea de esto de como lo de mentor-mentora, ¿no? Que parece como que se difumina. Y si recuerdan en la historia de Isolda, así como en la época como más prehistórica, ¿no? Son las madres que saben medicina, ¿no? Que saben magia y que transmiten eso, pero son mujeres, ¿no? Sabidoras de magia. Que Carlos Alvar habla de estos artículos sobre la isla, ¿no? Entonces creo que después de eso ya no se limita como que el que sea mentor o mentora ya no tiene que ver con el asunto mágico científico. No sé, es pregunta, o sí, o qué es, o qué. O sea, que entonces en lo lejano sí fuera algo más separado y que después ya se mezclan. No sé si me expliqué. Sí, tienes un Ujú. punto porque, por ejemplo, o sea, ya no tanto en el ciclo maliciano, pero en paralelo en los libros de caballerías que sí aparecen, ya todas las hechiceras son hijas de otras hechiceras o son hijas de otras hechiceras, o sea, que sí retoman mucho eso. De lo femenino, ¿no? Ajá, y justo ya no está tanto así como es que era una gran sabia de la ciencia, sino era como una gran encantadora, una gran nigromante. Y en el caso que fueran mentores y doncellas encantadoras, como Viviana, ¿no? Ahí habría un asunto, o Florisdelfa, ahí habría un elemento como más como medio de admiración, erotismo, ¿o no? Pues Cacho Fleco decía precisamente que eh, es curioso cómo desde García Rodríguez de Montalvo como que se invierten los papeles que normalmente están asignados a hombres, ¿no? Que es el hombre mago, el hombre sabio, ¿no? Y en este caso decide poner, al menos en sus primeros libros, ¿no? Pone a Arcalaus como enemigo, ¿no? De el representante de Dios en la tierra, que es el rey, ¿no? Y que pone a Urganda, que es un personaje femenino, que lo femenino normalmente estaba asociado en otras magas de la tradición artúrica con lo negativo, y en este caso decide ponerla como en un punto Positivo. positivo, sí, sí. Y ahora sí es un personaje un poco controversial en principio, ¿no? Pues por su libertad sexual, ¿no? O sea, bueno, o sea, Gana. bueno, sí, no es divertida. O sea, que sí es como más abierta con su sexualidad y que sí es más como que se insinúa que es un nada, ¿no? Justo como que... Sí, sí, por eso es como controversial en principio y luego la bajan a mujer que sabe. Sí, sus características más etéreas, ¿no? Se van perdiendo conforme pasan los libros. Eh, en el primer libro, cuando toma su poción para convertirse en joven y encantar al caballero, ¿no? Que va detrás de ella, ¿no? Y lo peor es que él sabe que está encantado, pero de todas maneras no puede evitar cumplir la voluntad de Urganda, ¿no? Y al mismo tiempo lo está alejando de otra doncella que verdaderamente lo quiere y lo hace un poco por picardía, ¿no? O sea, no necesariamente se menciona que tenga malicia en eso, ¿no? Y se le perdona, ¿no? Esas faltas, o sea, sí, es bastante curioso, sí. Maribel, perdón. La mentoría de otras magas, etcétera, y la herencia que puede dejar
Urganda, porque, bueno, describiste muy bien la especie de genealogía que se puede rastrear, porque Melia es mentora, no es familia, bueno, es su tía, ¿no? Me parece, de Silvia, y Silvia tiene una hermana que es anciana, y también dice que le transmite este sentimiento. Alquife tiene Alquifa, que digamos que es un poco una extensión, ¿no? Como que lleva, Sí. a lo mejor ella no tiene la magia, pero lleva la magia donde toca. Y Urganda en los primeros libros pues tiene estas sobrinas que también son como esta extensión, pero después de esas sobrinas ya no son, ¿no? De su linaje sí que son Sí. el hijo de Ganaor y de Ciudadano. Pero ya después como que de esas sobrinas no se mencionan, ¿no? Y creo que sí llegaste a mencionar cuando habló Lucila, que parece como que el conocimiento de Urganda no termina en su hijastra como tal, es decir, en Alquifa, pero no sé si has notado por ahí que se convierta en una especie de referente como lo fue alguna vez Medea o como lo fue alguna vez Medea, ¿no? Que se remiten todas como a los libros de estas aves, pero no sé si queda por lo menos, bueno, en cualquiera de los dos, ya sea que se transmita su conocimiento a otra encantadora, a otra sabia, o que quede como un poco de referente en el resto de los libros. Pues de hecho, sí se menciona en el encantamiento de Cirfea que ella, a pesar de que sí tiene conocimientos incluso más avanzados que los de Alquife y Urganda, necesita de ellos, ¿no? Como figuras con más experiencia para llevar a cabo algunas hazañas como lo de la Torre Mágica, ¿no? Entonces yo creo que en los otros libros no sé si está. Em, pero en el Amadís de Grecia por lo menos sí se menciona el saber de Urganda como parte del saber de lo que después acopia Cirfea. Ujú. Gracias, Maribel. Creo que allá no oyen nada del otro lado. Carlos. ¿Así oyen? Dice Lucila que sí oyen. Ah, no, a Maribel la oímos apenitas. Sí, Perdón, ahora, sí Carlos. confundí. nos imaginamos un poco lo que dijo Maribel, así que a ver si no vamos por lo mismo. Eh, bueno, creo que hay algo interesante y es que si uno piensa en la literatura más primitiva y diríamos justamente la artúrica, las mujeres pertenecen como a otra realidad, ¿no? A otro mundo. Entonces, su saber es más inherente a su naturaleza no natural. Entonces, claro, cuando se está volviendo esta idea, y esto ya incluso pasa directamente en la Vulgata, cuando es la dama del lago la que desea aprender, o sea, ¿de quién va a aprender? De Merlín, pero Merlín sí tiene esta doble dualidad, ¿no? Él es hijo del diablo y por tanto por eso tiene este saber. O sea, él es el de la naturaleza ambigua. Y entonces la mujer lo que va a hacer es explotar este lado erótico, le quita el saber y por eso termina él siendo, a causa de la lujuria, su propio castigo. Pero justamente después lo que tenemos, y creo que en ese sentido, por eso Melía es modélica en el sentido de que ella es una mujer que se encierra, pero diríamos, pierde su naturaleza femenina al volverse salvaje, encerrarse en una cueva, etcétera, etcétera. Diríamos, se aleja del mundo, que es curioso, ¿no? Que sea a través de los libros. Entonces, incluso cómo dejan de ser esta Urganda que es sabidora a la idea del saber como un saber aprendido, ¿no? Creo que eso es lo que haría el cambio, ¿no? O sea, sabes porque estudias en libros, ¿no? E incluso cuando Daniel habló acerca de la presencia de los grimorios, en Ujú. realidad es el objeto libro, es el texto, es la interrelación objeto-palabras, o sea, ¿cuál sería lo que daría la fuerza? Y claro, ya para el 16 claramente estamos en una etapa donde hay la idea de las brujas, pero las brujas no es un saber, es un pacto. Entonces, Ujú. finalmente también por eso son figuras un poco incómodas. Y entonces, bueno, yo creo que una manera de salvar que Urganda sea una bruja es le pongo un marido, la caso, la llevo a la iglesia,
ya lo único que falta es que tenga hijitos, ¿no? O sea, solo porque es vieja. Porque incluso esto que decías, cómo Urganda sí se está, o al menos en un principio, este Amadís primitivo estaría sobre el mundo artúrico, sería esta capacidad de ser joven y vieja. Eso sí pasa, eso sí pasa en Merlín, nada más que él lo puede hacer a voluntad. Aquí necesita de la pócima. Y la pócima sí tiene más que ver con esta idea de, ¿no será esto medio diabólico el asunto? Se encienden las alarmas rojas, sobre todo para los Sí. muy devotos, ¿no? O sea, creo que los personajes mágicos en este sentido, y en este que es un personaje que transita por lo menos por 6, 7 libros, es interesante, ¿no? Cómo se va transformando. De alguna manera, sí, en la idea, en esto que vuelvo a decir, sería como la domesticación de lo mágico, ¿no? O sea, hagamos lo mágico inherentemente extraño y fuera de este mundo, a racionalizarla, aunque luego que también suene raro, porque como lo recuerda Baxa, los caballeros sí siguen con sus muchos años, pero hay que darle muerte a los magos, cuando generalmente los magos serían los que serían eternos, o un sin tiempo, ¿no? Incluso esta idea de un tiempo que no pasa para ellos, o el mundo de la alteridad es un tiempo distinto al de este, porque finalmente eso es lo que sucede con los encantamientos, ¿no? Los príncipes encantados pueden recuperar su edad en la que se quedaron congelados, un poco como lo que le sucede a la Bella Durmiente, ¿no? Nadie se dio cuenta que había pasado 200 años y estaba tan joven y fresca. Gracias, Carlos. No sé si quieres comentar algo, Carlos, de lo que comentó o... Sí, que de hecho los otros escritores de libros de caballerías, yo creo que encontraron en este género como el lugar perfecto para hablar de magia, poniéndole algunos adornos para pasar, para que lo pasaran por alto las autoridades eclesiásticas, ¿no? Y el único que rabió con esto pues fue Ruy Páez de Rivera, ¿no? Que de hecho cuando aparecen las doncellas de Armitoya, hace que sus hechizos, sus encantamientos no les funcionen, todo les sale mal y terminan teniendo que ir a rescatarlas a ellas, ¿no? O sea, para dejar claro que la magia no funciona o es simplemente una ilusión y que todo lo que había escrito Rodríguez de Montalvo, pues era un sacrilegio, ¿no? Dentro de la moral cristiana. Eh, sí, eso es bastante llamativo. Muchas Sí. gracias, Saraí. Pues ya lamento tener que decir que tenemos que empezar a cerrar el seminario porque aquí cierran y espantan. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí presentes y se desplazaron por la ciudad para venir hasta acá. Muchas Muchas gracias gracias. y estar por la lluvia que luego siempre nos agarra. Y gracias a quienes se conectaron en línea para desde Colombia y Argentina y desde Veracruz, de todos lados. Muchas gracias por todo. La próxima sesión será la de la semana próxima. Está programada para que participemos Cristabel Bacatrejo y yo. No será en línea, no será presencial, será en línea. Ujú. Entonces, de todos modos, ya les mandaremos aviso oportuno. Nuevamente, muchas gracias, Saraí Gracias. Soriano, por Dejarme. no a ti, por esta participación urgandil y pues aquí nos estaremos viendo. Sí, Muchas muchas gracias. gracias.